Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Vilcapoma y los voy a acompañar en este webinar de nuestro programa de especialización en Lean Construction, y el tema que vamos a tocar es Lean Thinking para la construcción. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a ver el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. A ver si me permite un poquito. Ahí está. Uy, disculpen. Bien, es el temario que vamos a ver el día de hoy sobre qué es Lean en un concepto general, qué es Lean Thinking, Lean Production, Lean Construction, y vamos a ver un poquito sobre los modelos de producción por conversión y los modelos de producción por flujo. Como siempre, por favor, y recordando en todo caso que no es necesario esperar hasta el final todavía de la presentación para que puedan realizar sus consultas, sino a lo largo de la misma ustedes ya pueden ir incorporando para aprovechar al máximo este tiempo que tenemos en la resolución de consultas. Entonces, básicamente todo parte de conocer qué es Lean, ¿no? Lean, como más o menos en esta lámina lo podemos ver, el término Lean se origina en Japón a fines de los años 50, inicios de los 60 aproximadamente, como producto, ojo, de unas investigaciones realizadas en el proceso del armado de automóviles en la empresa Toyota Motor, que permitía, y esta parte lo subrayó, mejorar su línea de producción. Quiero que esta parte subrayada quede presente porque más adelante, cuando lo encajemos al concepto de construcción, vamos a tocar nuevamente este punto de línea de producción. Línea de producción. Uno de los más reconocidos en el tema fue el ingeniero Taiichi Ohno, ¿no? Quien buscaba, y aquí también algo que lo estoy resaltando, porque mucho vamos a tocar este tema más adelante, era eliminar, eliminar los residuos y mejorar los tiempos de entrega en los automóviles. Porque es muy importante hablar sobre este concepto. Una de las herramientas que vamos a ver cuando toquemos Lean Construction es el famoso sistema Last Planner, ¿no? O sistema del último planificador. Esta herramienta que nos ayuda que tiene como objetivo mejorar la confiabilidad en la programación, parte de un concepto, el concepto de ordenar la casa. ¿Qué significa ordenar la casa? Como bien se marca en esta lámina, eliminar residuos, ¿no? Y mejorar los tiempos de entrega. ¿Qué quiere decir esto? Que la implementación de un sistema como el As Planner System es como cuando uno quisiera hacer una fiesta. Si uno quiere hacer una fiesta y quiere ordenar la casa con globos, decoración, qué sé yo, primero que hacemos, limpiamos la casa. Primero que hacemos, ordenamos la casa. A veces, cuando yo escucho ingeniero, mi proyecto he aplicado o he visto que se ha aplicado el sistema de las planners, pero en verdad no es que sea pues la gran cosa, ¿no? Ahí tiene sus cositas, pero no le veo ese diferencia. Y es que justamente parte de un mal proceso primero de implementación y luego la oportunidad de la implementación y qué no se está haciendo. Justamente el Lean Construction lo que nos permite es tener las bases para comprender, y quiero recalcar esta palabra, comprender cómo aplicar e implementar herramientas como por ejemplo el sistema del último planificador, entre otras herramientas que también cuenta el programa, como cartas balance, nivel general de actividades, diagramas de Spaghetti, encuestas de detención, value stream mapping, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un aspecto muy importante que tiene que ver mucho con lo que seguramente ustedes habrán escuchado con mucha frecuencia, los famosos 7 desperdicios, o 7 más 1 desperdicios, o los 10 desperdicios, independiente de cómo lo podamos llamar, parte de ese concepto, ¿no? Entonces, esto en busca de que la manera tradicional en que se hacía no se cuidaba estos aspectos y no se enfocaban en las actividades, lo cual está bien, pero no es suficiente, no es suficiente. Esto como concepto Lean. ¿Y qué es entonces Lean Thinking? Lean Thinking
vamos a trabajar sobre dos conceptos en el Lean Thinking. Y fíjense que cuando uno habla sobre el Lean Thinking, no habla sobre es un método, es una teoría, es una filosofía. Parte de dos conceptos que parecen más un aspecto de personal. Porque el concepto que se trabaja es, como se ve en esta lámina, dice, ¿no? Es la actitud de búsqueda permanente de la perfección y es la actitud de tolerancia cero con los desperdicios. Fíjense ese esquema, actitud. Y esto tiene que ver mucho con los que forman en el concepto de Lean Construction y sus herramientas, tiene que ver con un cambio de chip. Porque la construcción normalmente lo vemos como una secuencia de actividades, que ciertamente lo es, por eso es que está catalogado como proyectos de tipo cascada o predictivos o waterfall, disculpando la pronunciación en inglés. Esto es básicamente porque en esta secuencia como actividades nos concentramos, el famoso CPM, y esto lo vamos a ver láminas más adelante, cuando veamos el modelo de producción por conversión, es importante, pero no es suficiente. Vamos a tener que incorporar otro enfoque que sería el modelo de producción por flujo, donde ya no solamente se concentra en las actividades per se que uno va a ejecutar, como encofrado, vaciado, asentado, etcétera, 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 sino también nos vamos a enfocar en lo que está alrededor de las actividades y que es justamente ahí donde se generan los mayores problemas, los mayores desperdicios. Este concepto de decir, si la obra está retrasada, entonces que el personal se apure, no es cierto. No es que el personal no se pueda o se quiera apurar. El tema es que no le estamos dando las facilidades para que pueda lograr esa rapidez. Lo vamos a ver más adelante. Pero es una actitud de ver desde otra perspectiva, de manera complementaria, lo mismo que ejecutamos todos los días. Tal es así esto, estimados colegas, que tiene que ver mucho con un enfoque industrial en el modelo de producción. Ojo que estoy hablando de modelo de producción. No estoy hablando de la parte técnica del acero, del concreto, no. Estoy hablando de modelo de producción, gestión de la producción. Y tal es así como les comentaba que en otros países, como nuestro hermano país del sur, la carrera de ingeniería civil no está unida a la carrera industrial. Los industriales la tienen un poquito más clara sobre el concepto de procesos. No solamente como un conjunto de actividades, sino como un conjunto, como un sistema, y dentro de un sistema, procesos. Si nosotros viéramos a la construcción desde esa perspectiva, cambiaría un poco el enfoque y quizá las herramientas que podamos aplicar tengan mayor sentido. De hecho, todas las herramientas que vamos a ver nosotros a lo largo del programa han nacido de los ingenieros industriales y que se han podido adoptar y adaptar en algunas herramientas que conocemos nosotros como nivel general de estudio de tiempos, que conocemos algunos como nivel general de tiempos, cartas balance, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener este concepto, y les decía, pues que en Chile se aplica esto mucho, tal es así que en algunas universidades ya la carrera de ingeniería civil ya no es exclusiva, sino se le denomina Facultad de Ingeniería Industrial Civil, ni siquiera civil industrial. Industrial civil, ¿por qué? Porque ya se ve este enfoque de sistema de procesos en nuestro conjunto de desarrollo de actividades. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el modelo de producción por flujo. Y el otro concepto es sobre la tolerancia cero sobre los desperdicios. Esto tiene que ver mucho con que quizá a veces cuando construíamos obras pequeñas y veíamos pues restos de ladrillo, restos de cemento, ahí un acero por ahí, pedazo de concreto, y decíamos, bueno, es parte de la naturaleza de los proyectos, ¿no? Para eso existe un porcentaje de desperdicio que está definido en el APU, así que tampoco es que deberíamos de preocuparnos mucho. El hecho es que hoy por hoy, con proyectos cada vez más grandes, esta, entre comillas, tolerancia que teníamos sobre proyectos pequeños y que veíamos que esto era parte de, se está viendo altamente perjudicada.
Y una prueba de todo esto es que seguramente los porcentajes de desperdicios definidos en proyectos grandes para enchapes ya pasó de un 10 a un 15, y el que estaba en 13 a 17, y el que estaba en 8 a 14, sino a más porcentaje de desperdicio. En el concreto, dependiendo de dónde lo vamos a colocar, los porcentajes pueden ser de 3, 4, 5 y sentimos que se desperdicia más. Ni hablar cuando hablamos de equipos como alquiler de encofrados, que presupuestamos sobre una solución y terminamos pagando 10, 20, 30% más. 7, después de haber hecho un estudio en algunas tesis en la universidad, 7 son, en el caso del mundo de edificaciones, bueno, técnicamente son 6 y uno es un equipo que deberíamos de concentrarnos porque son los que tienen mayor incidencia a nivel de presupuesto: concreto, acero, enchapes, pegamento de los enchapes, las bolsas de cemento, las unidades de albañilería, 6 materiales, y en el caso de equipos encofrados que se alquilan. Entonces, la idea es buscar relacionar los conceptos de Lean, Lean Thinking, Lean Production, Lean Construction con nuestro día a día. No solamente quedarnos en el aspecto teórico, sí, buen ingeniero, Lean, no Lean por aquí, Lean por allá, sino linkearlo con nuestros procesos en nuestro día a día. Y entonces, aterrizando un poquito más al concepto, ya hemos visto lo que es Lean, Lean Thinking, y vamos bajando a Lean Production. Lean Production es como si fuese el hermano mayor de Lean Construction, que está en proceso constante de desarrollo, de actualización, de mejora, ¿no? Versus Lean Production, que ya tiene pues mucho más desarrollado y que está un poquito más enfocado a empresas de operaciones, empresas industriales, ¿no? Mientras que Lean Construction, cuya una de sus principales herramientas, que es el sistema del último planificador o Last Planner System, que nos ha ayudado muchísimo en la gestión del modelo de producción, y vuelvo a mencionar esa palabra que hablaba hace un momento, en el modelo de producción, nos permite poder gestionar adecuadamente siempre y en cuando, entre comillas, tengamos la casa ordenada. Es ahí donde se va a ver su mayor desempeño, su mayor, efectividad. Su mayor efectividad. ¿Por qué? Porque hay un filtro intermedio que no tiene el modelo tradicional, que es evaluar si se tienen los requisitos, se tienen las denominadas restricciones para cada una de las actividades que se piensan ejecutar levantadas. Si esto es así, que no es de manera tradicional, no se hacía mucho, hoy sí, al tener un método, porque tiene una secuencia, el sistema del último planificador, se pueda ejecutar adecuadamente. Entonces, ¿qué es Lean Production? Bueno, el doctor James Womack escribió en los años 90, ¿no? Un libro muy interesante que les recomiendo, puedan ustedes averiguarlo por internet, que se llama La máquina que cambió el mundo, donde explica la evolución de la gestión, cómo ha evolucionado la gestión de las plantas industriales a través del mundo del automóvil y los sistemas de gestión de Toyota, que usaba menos de todo: esfuerzo, inversión de capitales, instalaciones, inventarios, tiempo humano en la fabricación, en el desarrollo de productos, piezas, fuentes e incluso en la mejora con la relación hacia sus clientes. ¿Esto por qué? Porque incorpora dos conceptos, ¿no? Incorpora el concepto de flujo de materiales y flujo de información. ¿Qué quiere decir? Que no veía al proceso, al modelo de producción de la fabricación de autos como un conjunto de actividades, que ciertamente lo es, sino lo complementaba con el modelo de producción por flujo, que hablaba sobre un flujo de materiales y habla de un flujo de información. Esto nosotros tenemos que aterrizarlo en nuestra industria de la construcción. Y entonces, como les decía, Lean Production, que ya sería pues, bueno, continuamos, ¿no? Este sistema lo recomendó para las empresas industriales del mundo occidental y le dio ese nombre, ¿no? De Lean Production desde el año 90 y ha sido difundido por todo el mundo.
Y entonces seguimos bajando en los conceptos y hablamos ahora sobre Lean Construction, que como les había mencionado es como una especie de hermano menor de Lean Production. Lean Production tiene muchísimas herramientas, pero muchísimas herramientas para poder mejorar, optimizar, gestionar, controlar, medir todos los procesos de producción. Y algunas de esas herramientas las hemos adoptado y adaptado, ¿no? En nuestra industria, ¿no? De hecho, el famoso estudio de tiempo que se usa mucho en el mundo industrial, lo hemos adaptado a lo que conocemos como nivel general de actividades y en otros casos la carta balance, cuando has aplicado a un enfoque, a una partida más específica, ¿no? Entonces, Lean Construction, por favor. Ya está. Lean Construction, o también conocido como construcción sin pérdidas, es un nuevo, y aquí subrayo, enfoque. No es la filosofía, no, es nuevo enfoque de la gestión de proyectos de construcción, introducido en este caso para este proceso por el profesor Lauri Cosquela en 1992, basándose en el modelo empleado para la industria automovilística. O sea, se basó en lo que se trabajaba en el mundo del automóvil, ¿no? De la producción de los automóviles, para ver cómo esto lo puedo adoptar en el mundo de la construcción. Y de ahí el concepto de Lean Production a producción Lean. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Lean Construction? ¿Por qué es importante Lean Construction? Porque lo que busca el Lean Construction como objetivo es crear buenos sistemas de producción. Un ejemplo de estos buenos sistemas de producción y para poder gestionarlos adecuadamente es el famoso LAS. Y luego vamos a tener otras herramientas que nos permitan controlar la producción, ser más eficientes en el uso de los recursos, que tiene que ver con los 7 desperdicios, tiene que ver con cartas de balance, nivel general de actividades, diagramas de espagueti, encuestas de tensión, value stream mapping. También vamos a ver el tema de trenes de actividades, etcétera, que nos permitan ser más eficientes en el, otra vez, modelo de producción. Esto nos permitiría optimizar, reducir o eliminar los flujos para mejorar los tiempos de entrega. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Optimizar tiempos, optimizar recursos, porque cuando no se cumple una actividad empieza a arrastrar a otras actividades y si uno o alguna de estas actividades pertenece a la ruta crítica, entonces va a impactar hacia la duración del proyecto, consumiendo los buffers del proyecto de primera instancia y luego incluso superando los tiempos contractuales en nuestros proyectos, ¿no? Según el Lean Construction Institute, ¿no? Digamos, aquí haciendo un paréntesis, ¿no? Así como para la gestión de proyectos, tenemos diversas instituciones y una de las más conocidas es el famoso PMI, por su acrónimo del Project Management Institute, disculpen la pronunciación, ¿no? Que es una organización que provee de estándar, de un estándar muy conocido, que es el famoso PMBOK, y este famoso PMBOK es un estándar, es una guía para poder gestionar un proyecto en general. Pero bien curioso dentro de este libro muy interesante, que ciertamente hoy estamos en su 7ª edición, pero hasta su 6ª edición esto estaba dividido en grandes grupos, ¿no? Uno de ellos era los grupos de procesos, que son 5, ¿no? Grupos de procesos de inicio,
grupos de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución, grupos de procesos de monitoreo y control y grupo de procesos de cierre. Por otro lado, tenemos también en este mismo modelo las 10 áreas del conocimiento. Gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión del costo, gestión de las comunicaciones, de los riesgos interesados, etcétera, etcétera. Y en esa intersección, cual matriz en la que uno podría formar 5 por 10, 50 espacios, áreas, ¿no? Se van a estar introducidos los 49 procesos. No necesariamente uno en cada uno, porque puede haber más de uno y en algunos casos ninguno. Entonces, es bien curioso porque cuando uno aprendía sobre esta guía del PMBOK, me preguntaba, pero ¿por qué si existe gestión de los costos, del cronograma, de los riesgos, de las comunicaciones, por qué no hay un área que diga gestión de la producción? Sí, justamente en construcción también hay producción. Y es que el PMBOK está orientado hacia la gestión de proyectos, pero no está orientado hacia la gestión de la producción, sino proyectos. Y de alguna manera, el Lean Construction con el PMBOK se complementan. No podemos decir que uno es mejor que el otro, sino se complementan. Y de hecho, tampoco se puede decir cuál es mejor, si es el PRINCE2, que también es otro modelo, ¿no? Para la gestión de proyectos, si la ISO 9001, si el PMBOK, si TQM, si teoría de restricciones, si Six Sigma, cuál es mejor. No es que sea uno mejor que el otro, sino que como todo modelo, y todos son modelos, se debe de aplicar en rangos donde van a funcionar. En rangos donde van a funcionar y se van a poder aplicar eficazmente este tipo de conceptos, herramientas, teorías, modelos, etcétera, ¿no? Entonces, en complemento al modelo de gestión de proyectos, tenemos el modelo de gestión de producción. Cierro ese paréntesis, ¿no? Según, al igual que existe el PMI, existe una organización denominada Lean Construction Institute, ¿no? Donde digo que es una filosofía que está orientada hacia la administración, fíjense la palabra, administración de la producción en construcción. O sea, seguimos repitiendo el mensaje desde el concepto Lean. Modelo de producción, línea de producción, orientado a la gestión de la producción, en este caso aplicado hacia nuestra industria, que es la construcción. Y su objetivo principal es reducir o eliminar las actividades que no agreguen valor al proyecto y optimizar las actividades que así lo hacen. Fíjense este concepto. Su principal, ¿no?, objetivo es reducir o eliminar actividades. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? En sus inicios, cuando empecé a introducirme mucho en estos conceptos de las planas, Lean Construction, para aplicarlos en la obra, y hace como más de 15 años, ¿no? La empresa, en ese tiempo en que trabajaba, nos capacitó, tuvimos la suerte de ser capacitados por una consultora chilena, GEPUC, seguramente algunos la habrán escuchado, que nos iban a ayudar a implementar adecuadamente el sistema del último planificador. Ya teníamos una idea de qué era, cómo funcionaba, ya habíamos leído algunos libros o algunos papers, ¿no?, algunas lecturas, PPTs, etcétera, ¿no? Nos habíamos guiado en el famoso libro de productividad del ingeniero Virgilio Gio, que en paz descanse. Y en esas 5 sesiones en las que nos estaban capacitando, me llamó muchísimo la atención porque las primeras 3 sesiones estaban orientadas hacia el desperdicio, a identificar los desperdicios. Y esto al inicio sonaba un poquito extraño, decía, oigan, pero nosotros, si estamos pagando una consultoría, o la empresa está pagando una consultoría, es para que nos enseñen pues, una vez cómo se aplica la plana, cómo se aplican las herramientas de Lean Construction. Queremos una aplicación. Y es que en este proceso lo que hacían era, nos mandaban a las obras y nos decían,
Identifica dónde están los desperdicios. Puedes utilizar los 7 desperdicios, los 7 desperdicios más 1, los 10 desperdicios, varios sistemas de cómo clasificar los desperdicios. Y hasta no entrar en conciencia de que efectivamente cualquier implementación no funciona si no tomamos conciencia, toma de conciencia, como lo plantea la ISO 9001 para cuando quiere implementar su sistema, no cierro paréntesis, no va a funcionar. Y es muy importante aprender a identificar estos desperdicios, aprender a ordenar para poder luego nosotros aplicar con mucha eficacia nuestro sistema. A ver, solamente para haceros un ejemplo. Quizá algunos, ya no todos en realidad, pero quizá algunos, o lo que sí seguramente la gran mayoría, en algún momento habrá hecho home office, ¿no? En su casa, algunos seguramente lo vendrán haciendo, otros ya por lo mismo que están en obra ya es un poquito más complicado. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres poner tu máxima concentración, tu máxima atención hacia tus actividades como arquitecto, como ingeniero civil, como ingeniero en general, profesional de la construcción, si la casa está desordenada, tu mesa de trabajo está sucio, la ropa por aquí, el zapato por allá, el resto de comida del día de ayer, no sé. ¿Uno se podría concentrar y ser eficiente y productivo? Probablemente, y quizá para todos la respuesta es no. Porque cuando uno tiene su área de trabajo limpia, ordenada, ¿no? Uno también aseado, por decirlo de alguna forma, limpio, ¿no? Te motiva. Y entonces la productividad, nuestra productividad mejora. En el caso de la construcción, es esa parte que es un poco a veces difícil de ingresar como en nuestro chip. ¿Por qué? Porque nuevamente, Lean es un enfoque que tiene como base, en el caso del Lean Thinking, actitud de búsqueda de la perfección y actitud de tolerancia cero sobre los desperdicios. Analizando este concepto, vamos a nosotros a ver muchos ejemplos, fotografías, y vamos a aprender a tomar conciencia sobre algo que lo hemos dejado, lo hemos subestimado un poco. ¿Por qué digo que lo hemos subestimado? Porque una cosa es saber, ingeniero, disculpe, yo ya sé que son los 7 desperdicios, de hecho, yo voy a internet, coloco 7 desperdicios, y, disculpe usted, pero no necesitaría pagar para leer algo que yo ya sé. Y esto es correcto, ¿no? Pero una cosa es saber, estimados colegas, y otra cosa es comprender. ¿Cuál es la diferencia? A ver, voy a decir este concepto, pero lo voy a utilizar aplicando un ejemplo que no es valorativo. El ejemplo que yo voy a decir no es valorativo, solamente es un ejemplo descriptivo, ¿correcto? Por si acaso. Todo el mundo sabe, subrayo la palabra sabe, que fumar es dañino para la salud. El día que usted lo comprenda es el primer paso para que usted lo deje. Eso es la diferencia entre saber y comprender. Otro ejemplo descriptivo. Cuando uno ha sido más joven, ¿no? 12, 14, 16 años, ya éramos rebeldes en la casa y queríamos ir a las fiestas, ¿no? Y nuestros papás simplemente nos decían no y no. Y a veces ni tenían por qué darnos una explicación. De repente con las justas nos decían, bueno, mucha fiesta, es muy tarde, está muy lejos, es peligroso, ¿no? Y no vas a salir. Y aún así, a pesar de que nos pudieran explicar, nos molestábamos, ¿no? Enojados nos íbamos, ¿no? ¿Cómo es posible que me traten de esta manera, ¿no? Y de repente en algún momento habremos escuchado esta frase, ¿no? Cuando tengas hijos, comprenderás. Bueno, más es la palabra sabrás, pero en el fondo el concepto es comprenderás. Hoy, muchos quizá que ya tienen hijos, o algunos que ya no tienen tan hijos, haciendo un análisis acerca dicen, bueno, sí, pues, ¿no? Palabras sabias de mi madre, de mi padre, que supo alinearme y supo hacerme comprender lo que yo en su momento decía, sí, ya sé lo que me decía. Tercer ejemplo, y esto ya aplicado un poco a la construcción. Muchos de nosotros, me incluyo, decimos, bueno, yo ya sé hacer, yo sé hacer RFIs, yo sé metrar, yo sé AutoCAD, yo sé dibujo, yo sé liberar, yo sé, y nuestro CV normalmente está lleno de yo sé.
Pero una cosa es saber qué es hacer un look ahead, una cosa es saber qué es hacer un PPC, y otra cosa es comprender cómo funciona un modelo de producción. Eso es otra cosa. Una cosa es hacer una liberación, hacer un RFI, hacer un formato, y otra cosa es comprender cómo funciona un sistema de gestión de calidad. Quizá a veces en ese esfuerzo de saber cosas puntuales, individuales y al aplicarlo, decir, ingeniero, yo sí he visto o he tratado de implementar unas cosas, pero sí algunas veces no ha funcionado y algunas veces no tanto. Justamente esa es la experiencia que buscamos nosotros compartir para saber qué cosa pudo haber, se pudo hacer mejor. Quien les habla ha tenido muchísimos errores, también he tenido aciertos, pero se aprende más de nuestros errores, ¿no? Y se aprende más de los errores de los demás. Y entonces justamente lo que se busca es poder en el equipo que vamos a formar, aprender de esto de las varias obras, porque uno tiene la experiencia de su obra, del día a día. Pero ¿y qué pasa si le sumo con las experiencias de otros profesionales, de otros colegas, de otras obras? Nuestro conocimiento puede mejorar, ¿correcto? Bien, hasta aquí voy a hacer un pequeño paréntesis solamente para recordarles, para los que recién se acaban de incorporar, que cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre los temas que estamos desarrollando, por favor, no esperemos al final de la sesión, ya pueden ir colocando sus preguntas para poder resolver la mayor cantidad posible en el tiempo que nos han dispuesto en la parte de resolución de consultas. Bien, cierro paréntesis. Volvemos a lo nuestro. Y entonces tenemos los conceptos de flujo de materiales sobre producción, defectos, transportes, proceso, inventario y la acción humana sobre el concepto de espera y movimientos. Vamos a ver en el programa muchísimos ejemplos, fotografías de obras donde vamos a enseñar esto es sobre producción, eso es un defecto. Pero también como vamos a ver desperdicios, también vamos a ver muchas fotografías de cosas que a veces encuentras solamente en una obra o en otra obra de cosas interesantes, pero que si yo sumo como el ejemplo de varias obras, pueden aplicarse como buenas prácticas. Y aplicar las buenas prácticas es como si estuviésemos limpiando la casa para que podamos adornarla, 2 puntos, aplicar nuestros modelos, nuestras herramientas. Y bien, y entonces si hablamos de modelo de producción, ya ingeniero, usted ya me explicó qué es Lean Thinking, Lean Production, Lean Construction, y en todos los casos habla sobre producción, modelo de producción, línea de producción, producción y producción. Ya. Y entonces, ¿cómo es el modelo de producción en nuestra industria? Bueno, la más conocida, la que podemos denominar tradicional y la que es también más intuitiva, es el que vamos a conocer como modelo de producción por conversión. Para esto, un ratito quiero presentarles un pequeño Excel que he desarrollado, donde nosotros vamos a poder determinar, si me permiten un instante, ya para ponerle un mute porque me estaban llamando. Y ya está. Listo, un ratito. Sí, ya, ahora sí. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre modelos de producción, el más conocido es el modelo de producción por conversión. Este modelo de producción por conversión habla que para cada actividad, y en este caso la actividad va a ser la letra A, que puede ser encofrado de acero, pintura, asfaltado, cualquier actividad que ustedes se imaginen en nuestra industria. Y para cada actividad nosotros nos preparamos con los famosos inputs, ¿no? ¿Cuáles son los inputs? Materiales, herramientas, etcétera, ¿no? Y luego los outputs, ¿no? O las salidas, que serían, en el caso, por ejemplo, de una columna, la columna vaciada propiamente dicha. Y normalmente nuestras actividades es una secuencia. Y entonces aquí puedo hacer actividad A, trazo y replanteo, actividad B, colocación de acero de columna o de placa o de elemento vertical, actividad C, encofrado y actividad D, vaciado. Puede ser también la actividad A,
estamos en la capa de albañilería, ¿no? Asentado, columnetas, dinteles, tarrajeo. También para cualquier actividad normalmente vamos a verlo de esta manera secuencial, lo que luego nos va a permitir llevarlo a un modelo de tipo GAN, ¿no? Y entonces, dependiendo de la duración, estimación de los tiempos, vamos a tener nosotros un cronograma, ¿no? Un cronograma basado en los conceptos del CPE. Y esto nos va a llevar a tener cronogramas muy parecidos a los que tenemos aquí. Esto, señores, está bien, pero no es suficiente. Esto está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque nosotros vamos a tener que complementar esto que es muy tradicional. Esto lo tenemos tan arraigado, ingeniero, pero es cierto, pues la construcción es una secuencia de actividades. O sea, que si yo luego le doy una estimación de duración de tiempo, una relación fin-comienzo, comienzo-fin, fin-fin, inicio-inicio, con un delta, más o menos, voy a tener un tipo GAN y en función de eso yo creo un cronograma y todos los cursos de planificación se manejan de esta forma. Es correcto. Una cosa es planificación y otra cosa es producción y otra cosa es programación. Esto para planificación es quizá una muy buena herramienta, pero para la producción, basado en la programación que vamos a hacer en el día a día, no va a ser suficiente. Vamos a tener que complementarlo con el modelo de producción por flujo. ¿Y qué es el modelo de producción por flujo? Bueno, solamente quiero que se concentren en estos recuadros. Y este recuadro que está en color azul va a ser nuestra actividad A. ¿Cuál es la actividad A? Bueno, el que habíamos mencionado aquí. Podría haber sido A, B, C o D, cualquiera. Esta actividad A puede ser encofrado, pintura, piso laminado, estructura metálica, etc. En el modelo de producción por flujo, que es el que les voy a explicar a continuación, dice que no solamente debemos de concentrarnos en la actividad propiamente dicha, sino también en otros tres conceptos. El transporte, los transportes asociados a esa actividad, las esperas asociadas a esta actividad, las inspecciones asociadas a esta actividad y los trabajos rehechos asociados a esta actividad. Entonces, este modelo de producción por flujo, basado en el flujo de información, y en el flujo de materiales, lo que nos indica es que un conjunto de cristianos, ¿no?, trabajadores, van a pasar por este proceso. En el modelo de producción por conversión, estos trabajadores se dice que van a hacer esta actividad. Y entonces medimos la productividad como una relación entre lo que producen, metros cuadrados, metros cúbicos, kilos, unidades, sobre los recursos, si hablamos de mano de obra, horas hombre. Pero en realidad, estos trabajadores también van a consumir cierto tiempo en transporte, cierto tiempo en espera, cierto tiempo en la actividad propiamente dicho, cierto tiempo en inspección y en algunos casos en un trabajo rehecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que una actividad cualquiera, encofrado de viga, que puede tener un rendimiento igual a 2 horas hombre por metro cuadrado, por ejemplo, y se desea avanzar un metrado, ¿no?, de 20 metros cuadrados, supongamos, ¿no? Para un día, un sector, esto es lo que se quiere avanzar. Por lo tanto, el tiempo, las horas hombre que se requerirían serían multiplicar 2 horas hombre, metros cuadrados, el rendimiento que lo vamos a encontrar en el APU, multiplicado por el metrado, 20 metros cuadrados, quiere decir que se requieren 40 horas hombre. Y uno diría, a manera inicial, porque ingeniero, estas 40 horas hombre, que si lo divide entre 8 horas, ¿no? Y si va a trabajar de corrido esta actividad, serían 5 trabajadores, justo los 5 que están. Entonces,
5 trabajadores trabajando 8 horas, yo sé que es 8.5, pero vamos a dejarlo en 8, serían mis 40 horas que van a hacer esta actividad. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Sucede que en transporte, si yo quiero hacer el tareo, que el tareo se hace sobre las actividades, pero si yo quisiera hacer un tareo sobre este flujo, quizá en transporte se hayan dedicado aproximadamente, se hayan consumido en total entre todos 8 horas hombre. En esperas, porque estaban esperando el ATS, estaban esperando la supervisión, un montón de cosas, se consumieron 4 horas hombre. Y luego, en inspección, 2 horas hombre. Algo salió mal, hay que corregir. Bueno, pues caballero, ¿qué vamos a hacer? Esto sería, pues, no sé, 4 horas hombre. Yo sumo 8 más 4 más 4 más 2 y el resto de los 40, que es lo que físicamente tenían disponible, en realidad los trabajadores solamente laboraron 22 horas. Y casi, para efectos numéricos, es casi la mitad. O sea que su avance, manteniendo este rendimiento, habrán hecho más o menos 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. El tareo no va a registrar este 8, este 4, este 4 y este 2. El tareo lo que va a registrar es esto. Va a registrar que para esta actividad se han consumido 8 personas que han estado todo el día supuestamente haciendo esta actividad. Lo que busca Lean Construction es justamente minimizar desperdicios, minimizar transportes, porque si este 8 yo lo convierto a 2, si estas esperas de 4 lo convierto a 1, si trabajo rehecho no se hace, entonces se convierte en 0, si en inspección optimizo y lo hago en 1, entonces los trabajadores no van a estar con solamente 22 horas para hacer la actividad, sino ya estarían, no sería 40, pero al menos estarían en 36 horas hombre. Por eso es que decía que no es que haya que concentrarse en la actividad, sino en lo que es alrededor. Pero ingeniero, y entonces usted acá menciona que es una secuencia de actividades. Sí, nos concentramos solamente en las actividades, lo cual está bien, pero como les decía, no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos dejando de ver la otra parte que sí también forma parte del modelo de la realidad, es esta forma. Pero entonces, ¿cómo se conecta esto con la actividad B? Bueno, así como hay una secuencia de actividades, aquí también hay una secuencia, porque luego de acabar la actividad A, viene la actividad B. Y al igual que la actividad B, este también va a tener su transporte, ¿no? Con mayúsculas, sus transportes asociados a esta actividad, sus esperas, sus trabajos rehechos y sus inspecciones. Para los que quizá tengan un poquito más avanzado el concepto de los famosos tiempos productivos, contributorios o no contributorios, estos transportes serían tiempos contributorios, las esperas, tiempos no contributorios, la actividad en sí es la considerada como actividades que nos van a demandar un tiempo productivo. La inspección es un trabajo no contributorio técnicamente, y ni hablar pues los trabajos rehechos, ¿no? Son trabajos no contributorios. ¿Y qué es lo que vamos a buscar nosotros? Minimizar, ¿no? Si yo quisiera copiar todo esto, tengo que minimizar los transportes, minimizar. Porque si yo minimizo esto, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Si estos transportes los llevo a 2 horas, la misma actividad, esto lo llevo a 1 hora, esto lo llevo a 1 hora y esto a 2 horas, ¿no? Utilizando justamente las herramientas que yo les mencionaba y asumiendo que es la misma actividad, aquí ya tendría yo 34 horas. Que los trabajadores se concentrarían en la actividad. Y así continuó para todas las demás actividades. No es que esto tengamos que colocarlo en un Gantt, pero sí nos permite conocer cómo debemos de ver a la producción, cómo debemos de ver a la producción como un modelo no solamente de conversión, también conocido como transformación, sino también como un modelo de flujo, modelo de producción por flujo.
pasar de justamente comprender que no solamente es una secuencia de actividades, porque aquí, si quisiera ya un poquito ir avanzando, esto se conectaría con la actividad C. Al igual que en los otros casos, también será su transporte, etc. Una forma de medir este modelo de producción por conversión es la famosa productividad, que es producción por rendimiento. En este caso, no se mide de esta forma. Cuando yo quiero medir la productividad, digo cuánto han avanzado, indico las horas hombre que han trabajado, pero las horas hombre que se han perdido. Lo que está en rojo es el famoso delta de HH. Son horas hombre perdidas. Si se aumenta este delta de H, que son transportes, esperas, trabajo recho, inspecciones, entonces nuestra productividad disminuye. Si yo por el contrario busco de disminuir las HH como se ve aquí, ¿qué es lo que va a pasar por default? Aumenta nuestra productividad. Y entonces, cuando se habla de tiempos productivos, contributorios o no contributorios, en un diagrama muy parecido al que estamos viendo aquí, uno diría, bueno, ingeniero, vamos a suponer por un instante, porque eso está en un 25%, ¿no? Esto en un 35%, y si esto sumaría 60, esto sería pues en un 40, si no me está fallando el número, y ahí sumarían 3, 4, 5, 10, 6, ¿correcto? Entonces, si yo he evaluado a mi obra, o a una etapa de la obra, y me sale este resultado, ¿dónde tendría que concentrarme? Y bueno, ingeniero, el productivo, que es el verde, tendría que mejorar, ¿no? De 40 a 60, así que concentrémonos en esas actividades. Y la respuesta es no. La respuesta es que me tengo que concentrar primero en reducir los tiempos no contributorios y en segunda instancia los tiempos contributorios. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo esto y este 25 lo llevo a un 10 o un 15, ¿no? Y este 35 lo llevo a un 20 o 25, colocarlo ahí, entonces esto automáticamente sube a 60. Pero ingeniero, disculpe usted, o sea, usted dice que si yo reduzco desperdicios, la gente va a producir más, va a hacer más, va a rendir más. La respuesta es sí. A veces hacemos el esfuerzo, ya de una vez hagamos una carta balance a la partida del acero porque es la más importante, o el concreto, o el encofrado, y no. Se tiene que evaluar cuál es la que genera una especie de ruta crítica. Sin embargo, la mejora de la producción está en justamente disminuir esto. Por eso es que cuando se habla de Lean, habla del concepto de actitud de tolerancia cero a los desperdicios. ¿Qué es esto? Pues, estos son desperdicios. Y actitud de búsqueda de la perfección para que justamente disminuya esto. Y automáticamente aumente el otro. ¿Cómo se ve reflejado aquí? Muy similar. En un inicio teníamos solamente 22 horas hombre. Mejorando, tenemos ahora 34 horas hombre que se van a dedicar a esta actividad, por lo tanto van a producir más, no van a perder mucho tiempo en transporte, no van a perder mucho tiempo en esperas, no se va a perder mucho tiempo en inspecciones, menos se va a perder en trabajos rechos. Por lo tanto, van a tener más tiempo para poder producir más. ¿Qué es lo que hacemos a veces en nuestros pobres trabajadores? A pesar de que se prevé todo esto, le metemos el látigo imaginario. O ya trabaja horas extra, horas extra, horas extra, y estas 22, por quedarse horas extra, efectivamente llegan a las 34 horas. ¿Por qué? Porque hay horas extra. Pero este es un mayor costo. No pretendo que todas las actividades, pues ahora como esto sea el perfecto, pero es el modelo como explica que debemos de trabajar en nuestra producción. Bien, y finalmente, ¿dónde se producen los mayores desperdicios? Y todos pensamos que los desperdicios se concentran en las actividades. Y la respuesta es no. Se encuentran en los flujos, transportes, esperas, trabajos hechos, inspecciones, etc. Bien, entonces, y ya finalmente, como manera de resumen, el modelo de producción como conversión es una secuencia de actividades que es básicamente nuestro CPM, que a nivel de planificación es una muy buena herramienta y lo llevaremos a un GAN.
pero para producción no es suficiente. Para producción debemos de trabajar por este modelo de producción como flujo, donde la actividad propiamente dicha, que es el proceso de conversión, está alineada a transportes, esperas, inspecciones y trabajos rehechos. Bien, por mi parte, eso sería todo en este webinar. Espero que les haya podido agradar.